Me llamo Itzelmar Montero, soy ginecobstetra y desde hace 10 años pues practico la ginecobstetricia con un enfoque humanizado del nacimiento y además pues soy activista y promotora del parto en casa porque tengo la suerte de que mis dos hijos nacieron así, con dos partos en casa y bueno, pues esas dos experiencias definitivamente hicieron que mi visión, no solo como ginecóloga, sino que como mujer, pues cambiara radicalmente y entendiera pues la importancia que tiene el reconocer el parto como un evento fisiológico de nuestra vida y que cuando somos sanas y cuando somos mujeres de bajo riesgo, pues somos candidatas y podemos hacerlo y definitivamente es algo que recomiendo mucho y por eso pues estoy aquí hoy, porque definitivamente pues es como un terreno muy fértil esta situación que estamos viviendo todos, que lejos de caer en el pánico o caer en el miedo, pues más bien cada uno, desde lo que sabemos hacer, ¿no? Podemos pues poner un granito de arena para dar propuestas, para dar soluciones y para que las mujeres que ahorita están embarazadas, que me imagino perfecto que hay muchas que están también como cerca de su fecha probable de parto o que van a parir en los próximos días, pues están haciéndose muchas preguntas y pues es como un gran momento para hablar de este tema para que más personas lo conozcan, las mujeres que están en esa etapa pues lo tengan como una alternativa para que no sientan que se nos están cerrando las posibilidades, ¿no? En los hospitales, porque bueno, nadie sabe hasta hoy cómo vamos a vivir las siguientes semanas en México. Tenemos pues varias referencias en el mundo de lo que les ha sucedido, pero yo creo que en México tenemos particularidades y debemos de aprovechar, ¿no? Las ventajas que nos da el vivir en una ciudad tan maravillosa como esta y en un país así. Entonces, pues aquí estoy feliz, lista para poder compartir lo que puedo, lo que he vivido en estos últimos 10 años, la experiencia que ha sido de verdad muy gratificante y que creo que a muchas personas les puede servir para tener alternativas en este momento. Perfecto. Oye, Itzel, mencionabas que algunas mujeres son candidatas para un parto en casa, pero me Uh gustaría -huh. que explicaras justamente que, por ejemplo, lo contrario, ¿qué mujeres no pueden acceder a un parto en casa? ¿Cuáles son estas condiciones en las que no te recomendaría? Bueno, no se recomienda en mujeres que tienen un embarazo que tiene riesgos asociados, ¿no? El parto en casa está hecho para mujeres de bajo riesgo, que no tienen complicaciones, que tienen bebés a término, que la posición del bebé cefálica, ¿no? O sea, que su cabecita está bien posicionada y que pues también hay que tomar en cuenta, sobre todo en una ciudad como aquí en México, pues la cercanía con un hospital, porque también hay que considerar que en algunas ocasiones es necesario hacer un traslado, ¿no? Por eso hay que tener un plan B, en donde desde antes de que inicie el trabajo de parto tenemos un plan B para poder ir en caso necesario cuando durante el trabajo de parto se presentan signos que no nos dejan tranquilos y que por lo tanto lo correcto es ir al hospital, ¿no? Entonces, tomando en cuenta lo que se requiere para tener un parto en casa en una mujer sana de bajo riesgo, pues toda aquella mujer que tenga algún factor de riesgo, llámese diabetes gestacional, mal controlada, hipertensión, preeclampsia, pues son mujeres que tendrían que ir al hospital, ¿no? Pero la verdad, la mayoría de las mujeres, pues son mujeres sanas, de bajo riesgo y que podrían intentar tener un parto en casa. Ok, partos gemelares, por ejemplo. Yo no lo recomiendo, ¿no? No debería, porque un parto gemelar en sí, pues es un embarazo que tiene sus propias complicaciones, no en todos los casos. A mí sí he tenido la fortuna de poder atender
partos vaginales gemelares, pero sí es necesario estar en un hospital porque evidentemente, pues en cualquier momento pudiéramos tener alguna situación anormal y sí es recomendable tener un quirófano cerca para poder resolverlo. Ok, perfecto. ¿Qué pasa ahorita, Itzel, con el parto en casa en estos tiempos? ¿Por qué estamos recomendando parir en casa? Bueno, eso lo hemos recomendado siempre porque básicamente eh, el hecho de ir al hospital pues nos pone en una situación de mayor exposición hacia los microorganismos que existen en los hospitales, ¿no? Porque los hospitales no solo, desafortunadamente aquí en México, pues no solo van mujeres embarazadas sanas a parir, sino que en el hospital pues se comparten espacios con personas que sí están enfermas de algunas otras cosas, con microorganismos, sobre todo cuando hablamos de enfermedades infecciosas, pues hay microorganismos que están ahí todo el tiempo y que al acercarnos nosotros a un hospital pues estamos condicionando un mayor riesgo de contagio, ¿no? Entonces, dadas las circunstancias en este momento en donde las recomendaciones sanitarias son precisamente pues no estar exponiéndonos, no convivir tan cercanamente, tratar de estar guardaditos, pues me parece que es el momento justo en donde los partos en casa pueden ayudar muchísimo a evitar el riesgo de contagio, ¿no? Porque aunque sabemos que las autoridades, y estoy segura que en todos los hospitales están haciendo el mejor esfuerzo, pues para tener en las mejores condiciones el equipo, las habitaciones, los quirófanos, bueno, estamos ante una pandemia y por lo tanto, pues aunque humanamente hagamos todo lo posible por tener las medidas necesarias de limpieza, pues a veces no es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, el escenario que hoy tenemos, pues es precisamente un escenario en donde tenemos una enfermedad muy contagiosa, una enfermedad infecciosa, ¿no? Y por lo tanto, pues qué mejor que evitar tener que salir al hospital cuando no es necesario, ¿no? No estamos diciendo que todas las mujeres que deciden parir en casa lo van a lograr. Habrá un porcentaje pequeño de mujeres que de todos modos tendrán que ir al hospital, pero serán las menos y bueno, eso también disminuye el riesgo de contagio para todos, ¿no? Para las mujeres, para sus bebés, para sus familiares y también para todas las personas que están en el hospital. Entonces, por eso me parece que en este momento es fundamental hablar del parto en casa y de todos los beneficios que tiene, ¿no? Entonces, la ventaja que ahorita yo le veo el valor mayor, pues es precisamente no tener que estarnos exponiendo innecesariamente a los microorganismos que están en el medio ambiente y bueno, en los hospitales, por supuesto. Claro, sobre todo porque esta pandemia está avanzando demasiado rápido y la evidencia está cambiando impresionantemente. O sea, todos los días está saliendo nueva evidencia, todos los días está saliendo nuevas recomendaciones y también hay ciertos organismos que tienen diferentes opiniones. O sea, antier estaba justo leyendo que la OMS dice una cosa, la COG te recomienda otra cosa, o sea, hay como mucha, es como Contradicción. adicciones justo, ¿no? Pues sí, porque acuérdate que estamos ante una enfermedad emergente, entonces no tenemos tanta información, ¿no? Por eso es que las mujeres que ahorita están sanas, pues debemos de procurar lo más posible que esa condición permanezca así, ¿no? Y por lo tanto, pues eso no solo nos beneficia o le beneficiaría a las mujeres que deciden pues no exponerse a salir, sino más bien también estamos pues despejando los servicios de salud que en algún momento me imagino yo, porque es un hecho, ¿no? Yo lo escuchaba, que pues vamos a tener que llegar a una etapa 3, ¿no? Eso es innegable. No sabemos en qué momento, pero eso va a pasar. Entonces, y no es ni siquiera para asustarse, ni siquiera para caer en pánico, es para que nos preparemos todos, ¿no? Para que sepamos que esto ya no lo vamos a poder detener, o sea, ahorita estamos en una etapa 2, pero vamos a llegar a la 3 seguramente. Pero de nosotros está
en cómo vamos a llegar a esa etapa, ¿no? Y cómo este grupo de personas, nuestras embarazadas, van a llegar ahí. Y quienes somos los trabajadores de la salud, pues tenemos que ofrecer alternativas que son completamente seguras, porque además, pues yo tengo 10 años atendiendo partos en casa y de verdad, como yo les digo a todas las personas que me preguntan, si no fueran los resultados tan maravillosos, pues yo no lo seguiría haciendo, ¿no? Y no seguiría fomentándolo tanto, pero bueno. Y creo que tampoco hemos llegado hasta este punto de la humanidad cuando los partos en hospital tienen en realidad muy pocos años de hacerse. Claro, y es que la verdad es que los partos en el hospital son iguales que bueno, o sea, lo que hacemos es exactamente lo mismo, pues, ¿no? La mayoría de las veces. El porcentaje es bajísimo, de verdad, de las mujeres que terminan necesitando una intervención, ¿no? Entonces está padrísimo poder matemáticamente, solamente por eso, pensar en que entre más camas estén libres entre los hospitales, que los médicos, las enfermeras y todas las personas que ahorita están haciendo frente a esta enfermedad, pues estén lo menos saturados posible, ¿no? Y entonces, por un lado hacemos eso, pero por el otro lado nos cuidamos y cuidamos a todo nuestro entorno, porque pues si en una familia se infecta una persona, pues es muy probable que los que están alrededor también se infecten, ¿no? Y como estamos ante una situación, como tú dices, en donde la información y las investigaciones y todo lo que están descubriendo, pues todo el tiempo está cambiando y todavía no hay una postura general, ¿no? Pero entonces todas las mujeres que todavía están sanas, que todavía no han tenido ningún tipo de contacto, pues entre menos tengan que salir de casa y entre menos tengan que exponerse, pues muchísimo mejor. Claro, porque justo exponemos a nosotros, sino a todos los demás. Ujú. No te estoy escuchando. Ya, ahí está. Ok, No, es que se puso en pausa, perdón. Este, ok. ¿qué pasa en los hospitales ahorita con los partos? ¿Qué medidas están teniendo? ¿Qué medidas están optando algunos hospitales? ¿Tienes alguna información de esto? Acerca de o sea, para las mujeres que no están contagiadas, ¿se está tomando alguna medida de prevención, de cuidados? Y para las mujeres que sí están contagiadas, ¿qué están haciendo en los hospitales? Bueno, sí, sí se tienen que tomar medidas, se están tomando medidas. Se está limitando, pues obviamente, el número de personas que pueden estar acompañando a las mujeres en el hospital, ¿no? Al parecer, bueno, por lo menos en los hospitales a los que yo frecuento más regularmente, pues están tomando, siguen las salas de parto y sí siguen estando aisladas, no son lugares en donde estén en convivencia plena, pero bueno, de todos modos las instalaciones son las mismas, ¿no? Pues sí se está haciendo recomendaciones para el personal, por ejemplo, con respecto al uso de la ropa que llevamos, ¿no? O sea, tenemos que usar ropa exclusivamente para estar ahí y al retirarnos tenemos que cambiar, pues sí tenemos que utilizar todo el equipo para protección personal. Bueno, cuando se trata de personas que sí están infectadas, ¿no? Hasta el momento, bueno, no hemos tenido, o por lo menos yo no he escuchado que alguna mujer embarazada se haya atendido en alguno de los hospitales que yo frecuento, ¿no? Quizá, y tampoco he escuchado que en México, que en México, que en México haya. No tengo el dato exacto, probablemente ya haya alguna mujer infectada, espero que no, pero sí, están tomando medidas, sobre todo limitando el acceso a personas en el momento del parto, ¿no? Y eso, pues tú y yo sabemos que es súper importante, porque el acompañamiento no solo del esposo o de alguien de su familia es fundamental para poder llevar a cabo un trabajo de parto sin intervenciones, ¿no? Sabemos que el acompañamiento de las dulas, pues precisamente evita
muchísimas de las intervenciones médicas porque pues las mujeres suelen tener más confianza, suelen estar más tranquilas y por lo tanto la mayoría de las veces yo que trabajo prácticamente el 100% de los partos con dulas, pues la única razón para hacer intervenciones es, o cuando le llamo a un anestesiólogo es prácticamente porque es necesario hacer una cesárea de emergencia, si no, por lo regular, la mayoría de las mujeres logra tener un parto sin ninguna intervención, ¿no? Entonces, pues al limitar el... Hasta ahorita no han dado ningún comunicado más que ciertos hospitales en donde la presencia de las dulas no está permitida, pero por ejemplo en Estados Unidos y en algunos países pues ya están limitando, ¿no? El acceso a las dulas. Y a mí esa medida me parece pues sí necesaria, no porque no dejen entrar a las dulas particularmente, sino porque sí se tiene que limitar el número de personas, pero sí me parece que, híjole, ¿no? O sea, es como, pues, difícil, ¿no? Cuando habías planeado un parto con un acompañamiento, con una dula y de ciertas características y que de pronto se salga. Entonces, la propuesta está, ¿no? Como hemos platicado, pues, entre nosotras, a apostar al parto en casa porque una mujer que no está contagiada, que está sana, que no tiene ninguna enfermedad, pues se podría quedar en casa, ¿no? Y podría tener un parto ahí junto con su dula y junto con las personas su esposo o los familiares que le generan confianza y estaríamos pues también no saturando los hospitales. Claro. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, con las intervenciones en la diada mamá-bebé? O sea, se están separando los bebés, la lactancia está siendo permitida, alojamiento conjunto, corte tardío. O sea, ¿qué está pasando allá afuera en los hospitales para que nosotros digamos, híjole, sí, mejor me quedo en casa para ir? Pues es que cada hospital está tomando sus propias políticas, ¿no? Sí están haciendo cambios. Es difícil hablar, como tú dices, o sea, si el ACO y la OMS todavía no se ponen de acuerdo, pues menos los Claro. hospitales. Creo que cada hospital de acuerdo a sus, porque sí, es diferente, las instalaciones, la cercanía con las áreas de terapia intensiva o los lugares que están asignando para las personas que van a llegar enfermos. No todos los hospitales van a recibir enfermos de COVID, pero los que sí, pues tendrán que hacer un montón de modificaciones, ¿no? Por lo tanto, no debería de haber cambios con respecto, por ejemplo, en mujeres sanas, ni tampoco de alojamiento conjunto ni de lactancia materna, porque bueno, son prácticas que lejos de perjudicar, al contrario, ¿no? Son prácticas que ayudan muchísimo a mejorar el sistema inmunológico, tanto de la mamá como del bebé, y por lo tanto, pues deberíamos de defenderlas a como de lugar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, todo lo demás sí son medidas que cada hospital tomará y por lo tanto, pues nosotras que tenemos el poder de decidir cómo queremos parir, pues podemos ahora elegir parir en casa y ganar que se respeten todas esas medidas que son fundamentales, ¿no? Claro. Ayer platicaba con Hanna Borboleta, ella es directora de Luna Maya, que es una casa de partos, y Sí la justo conozco. hablábamos del impacto que puede tener al paso del tiempo. O sea, no solamente en esa mamá que quería una dula y le restringieron el paso a la dula o que se llevaran a su bebé 14 días, etcétera, sino el impacto que vamos a tener a gran escala. O sea, las intervenciones que se pueden tener en los hospitales, el mayor número de cesáreas, obviamente el estar mucho más tiempo en el hospital, ya sea por tener una anestesia o una cesárea que quizás no era el plan o no era lo necesario en esa mujer, hace que tengamos mucho más riesgo de contagio por el simple hecho de estar más tiempo en el hospital. Pero en todo lo que puede cambiar en la parte emocional de todas las mujeres que están pasando por esto, en la parte del desarrollo de bebé al estar alejado de mamá o al estar en esta situación justo tan complicada viviendo. Claro, es que, pues como ayer lo platicaba también, o sea, vamos a afectarnos todos, sí o sí. O sea, no importa que tengas COVID o no, de todos modos nuestra vida se va a ver afectada de una manera o de otra, ¿no? Eh, en los hospitales, con todas las medidas que se toman,
Pues yo me imagino que sí hay igual como un ambiente generalizado, pues, de incertidumbre, ¿no? Mm. Y sabemos nosotras que una de las cosas más importantes para que una mujer pueda parir, pues, es tener confianza, tener paciencia y poder tener, pues, un espacio en donde te sientes segura, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Yo creo que desde ahí, pues el estar escuchando, porque, a ver, o sea, hasta un gesto, ¿no? El lenguaje no verbal dice mucho y puede inhibir a una mujer que está de parto, ¿no? Que está con contracciones, que está produciendo una oxitocina súper linda y de pronto por un mensaje que escucha, por un comentario, por una cara, pues esa mujer que está yéndose por un camino súper fisiológico y súper normal, de pronto puede detener un trabajo de parto porque hay mensajes, ¿no? que impactan negativamente y la oxitocina pues es tímida y entonces si estamos en un ambiente hostil, pues definitivamente va a permear en la evolución de los trabajos de parto. Entonces, pues es todo eso también, hay que pensar en eso, ¿no? Porque pongámonos en el lugar, quienes ya parimos sabemos lo que se siente, lo que gira en torno a nuestra mente, nuestros pensamientos, y pues uno lo que quiere es sentir pues que estás cobijada, que estás llena de energía positiva y que estás segura, ¿no? Entonces, pues dadas las circunstancias, yo creo que no va a estar tan fácil como, Yo como siempre les proporcionar ese ambiente a todas las mujeres, ¿no? Y eso pues en casa se tiene, sí o sí, ¿no? En casa tienes, es tu espacio, tú eres la dueña de tu espacio, tú decides y ahí pues la diferencia psicológica y emocional que puedes tener cuando estás en casa pues es abismal, ¿no? Por supuesto. Siempre les pongo como ejemplo a las mujeres que si nos vamos a la sabana y una cebra está pariendo y un león se la quiere comer, naturalmente va a segregar adrenalina porque no es un buen momento para parir. Si pare, el león se la come a ella y a su cachorro y eventualmente si eso siguiera por todas las cebras, se acabaría la especie, ¿no? Hoy no tenemos leones que nos comen, pero sí tenemos a la enfermera, al hospital y sobre todo ahorita a esta situación de muchísimo estrés donde aunque escuchemos que alguien dijo acaba de llegar un paciente positivo de coronavirus, eso es un león comer. Eso para tu Claro, es un león. Y entonces tu cerebro te va a decir, ahorita no puedes parir, o sea, te van a matar. No puedes hacerlo. Entonces, exacto, es como funciona. Son cómo funciona. Somos mamíferas, entonces no funcionamos diferente que las demás mamíferas, ¿no? Entonces siempre, yo también en mi consulta hago esa analogía, precisamente para que aprendan cuál es la importancia de tener un espacio seguro y donde las mujeres se sienten cómodas, ¿no? Y pues desafortunadamente te digo, ahorita con todo lo que está pasando, inevitablemente, pues, además vemos las redes sociales inundadas de comentarios, de información, ¿no? Negativa y eso tampoco les hace bien. Entonces yo las invito también a que no estén viendo ese tipo de cosas, a que confíen en sus cuerpos, a que lo único que puede pasar cuando cambian de, de lugar es que vas a estar mucho más segura en tu casa siempre y cuando pues también estés cuidada por un equipo de profesionales que tienen experiencia en parto en casa, porque tampoco estoy invitando a que todo el mundo lo haga si no tienen la experiencia suficiente. Sí se necesita una curva de aprendizaje, necesita entender procesos, pero hay muchos y muchas que ya lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo y que ahorita podemos sumar esfuerzos y acompañarnos. Yo también estoy abierta a acompañar a mis colegas o a las personas que de pronto tienen la inquietud de empezar a hacerlo, porque creo que es una necesidad y que podemos ayudar un montón, no solo a las mujeres, sino también a los servicios de salud para no saturarlos, ¿no? Y para evitar más contagios. claro, al final es una ayuda hacia todos, no solamente
hacia nuestro parto o hacia el parto de las mujeres, sino es un apoyo a todo el mundo. O sea, necesitamos que los hospitales se liberen, necesitamos acudir solamente cuando sea necesario, necesitamos reducir el riesgo de contagio también. Entonces, mientras más estemos en casa, mientras más estemos guardaditos, también, por ejemplo, yo como dula, las clases las pasé a online. O sea, porque yo Claro. y yo sigo yendo a ver a las mamás a sus casas. Si yo me subo a un Uber, yo no sé quién se subió en el Uber y en vez de estar más sana para el parto, no sé cómo podría funcionar, ¿no? Claro, es que eso lo tenemos que hacer todos. Yo también estoy guardadita porque pues próximamente sí tengo partos y estoy cuidándome para eso precisamente, ¿no? Claro. Qué bueno que tenemos esta herramienta ahorita para que llegue a más personas y que además pues estamos con el tiempo suficiente, cosa que pues raramente ocurre, pero pues ahorita todos estamos guardados en casa, tenemos el tiempo, podemos, no sé, armar entre todas las que creemos en el parto en casa, que somos un montón, ¿no? Y podemos estar haciendo este tipo de cosas para que las mujeres se sientan cómodas, se sientan seguras y empiecen a despejar las dudas que tienen y a darse cuenta que es una realidad, pues, ¿no? O sea, no es que unas cuantas mujeres aquí en México, yo no sé si hay aquí conectadas a alguien que ya haya tenido la oportunidad de parir en casa, pero hay muchísimas mujeres Sí, en esta ciudad, ¿no? y que está Maya, que justo nos está preguntando que hablemos un poco de los beneficios de tener una dula en casa, en parto en casa, porque a veces se cree que en casa es obsoleto tener una dula. Entonces, yo te Al invito contrario. a que nos cuentes un poco de tu experiencia en los partos en casa con el apoyo de una dula, en qué es, digo, yo ya les he hablado en esta cuenta de infinidad de veces de los beneficios de la dula, pero más bien, o sea, como ahorita cuéntanos un poquito de en qué ayuda una dula específicamente en parto en casa. Bueno, yo diría que para nada en los partos en casa no ayudan, al contrario, las dulas son casi que requisito indispensable para tener un parto en casa, porque evidentemente en casa pues necesitamos estar un equipo que conozca la fisiología del parto natural y que confíe en él, ¿no? Entonces una dula no solo hace un acompañamiento emocional, que ese es fundamental por lo que ya dijimos ahorita, sino que también físicamente hablando, pues hay un montón de apoyo que se puede dar, ¿no? Ustedes tienen herramientas no farmacológicas para controlar el dolor, el movimiento, las posturas, el rebozo, el agua, la aromaterapia, cada una, ¿no? Cada una le pone un sello personal, cada una es buena en una o en otra cosa, pero todas ustedes están muy preparadas, son personas muy sensibles, que tienen un pues olfato ya para poder leer las necesidades de las mujeres, que eso es algo que desarrollas, sobre todo cuando ya eres mamá también, ¿no? Creo que yo sí considero que hay un antes y un después, en mi caso por lo menos como ginecóloga. Mi práctica clínica se volvió completamente distinta a raíz de mi experiencia de la primera y de la segunda experiencia de partos, y a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Ver y acompañar tantos partos que de alguna manera ya saben leer la mente de las mujeres, ¿no? Entonces, es un acompañamiento silencioso, amoroso, cuidadoso, pero que los resultados son muy buenos y que generalmente, pues, la ventaja es, pues, que tenemos partos fisiológicos sin ningún tipo de intervención, ¿no? O sea, hay partos en los que yo simplemente me pongo los guantes para recibir al bebé, ¿no? Y no se necesita hacer absolutamente nada más, ¿no? Hemos tenido un montón de partos así. Hay otros en los que sí tienes que chambear un poco más, pero bueno, todo está bien. De eso se trata, de que podamos otorgarle a cada mujer lo que va necesitando, ¿no? Y confiando en que somos cada una es diferente. Habrá mujeres que necesitan mucha cercanía física, hay otras que necesitan su espacio, hay otras que necesitan que les canten, ¿no? A mí me cantaron, ya aquí piloteo, y bueno, ¿no? Eso lo recuerdo de verdad todo el tiempo muy feliz, y hasta la fecha mis hijos, sobre todo María, que fue en el parto en el que Jackie me acompañó, pues me dice, mamá, cántame la canción que te cantaron cuando yo iba a nacer, ¿no? Y todas las noches me dice, dime cómo nací, y platícame de mi parto, y platícame de cuando tú estabas embarazada. Entonces eso está padrísimo, ¿no? Poder como ver el nacimiento desde otro lugar, confiando, y bueno, a veces, aunque apliquemos
todas esas estrategias, pues tenemos que hacer un traslado al hospital y eso tampoco está mal, ¿no? Significa que vamos a acercarnos para ver si se necesita algo o a veces no se necesita nada. A veces solamente es una mera precaución y continúas con el plan, pero ya cerca del hospital porque pues uno como médico también tiene, o como partera, tienes responsabilidades y tienes que cuidar también el bienestar, ¿no? O sea, tampoco se trata de aferrarse a, ay, bueno, ya dijimos que va a ser en casa, ni modo, ahora te aguantas y aquí te quedas. Sí hemos tenido que hacer traslados. Después nos reímos. Me ha tocado hacer traslados con ustedes, Dulas, que también las amo porque manejamos, ¿no? Somos compañeras, son muy solidarias. Yo también agradezco mucho. A mí también llegan y me hacen un masajito, me abrazan, platicamos, nos damos consejos, ¿no? De repente hay momentos también en los partos en los que de pronto dices, híjole, como que esto se está trabando, ¿qué haremos? Y siempre he encontrado, como por parte de ustedes también, como un acompañamiento hacia mí en donde, a ver, ¿no? Vamos a tomarnos unos tiempos o me dan ideas y las ideas a veces funcionan muy bien. Entonces, pues eso, ¿no? Como entender la fisiología del parto y respetarla. Algo que yo siempre he notado, por lo menos en mi práctica, es que el tener una dula no solo ayuda a la mujer, sino también a la gente que está a su alrededor. Normalmente Claro. cuando doy el curso y vemos mucho la fisiología del parto, la confianza aumenta. Pero muchas veces los hombres o las parejas son las que tienen más miedo a esta fisiología, algo muy natural. ¿Por Sí. qué? Nos han metido la idea de que las mujeres necesitamos ayuda para parir, que necesitamos al médico que es el que sabe, porque así vivimos. O sea, vamos con el médico por una gripa y lo que nos diga es lo que tenemos que tomarnos, así ni siquiera sea el mejor tratamiento. Esa es la sociedad, ¿no? Y Eh, además también, el por tener a alguien ejemplo, que sepa cómo es que va avanzando, si es normal que la mujer vomite, si es normal que la mujer esté eso. como perdida y con los ojos dilatados y la pareja diga, ya se me está muriendo, el decirle, no, simplemente ya se fue a Partolandia, está en su mundo, les ayuda muchísimo a que el proceso vaya fluyendo de mejor manera y que la mujer confíe en su instinto y en su proceso, pero que las personas alrededor lo puedan vivir también de una manera segura, porque si ellos no están tranquilos, así sea la pareja, la mamá, quien sea, la adrenalina se contagia y bien rápido. Exacto. Y sí, eso es lo que te iba a decir, que la forma de expresarse, de moverse, de mirar de una mujer que está ya en una etapa mucho más activa del parto, pues sí, es un estado alterado de conciencia y que una persona que no tenga la suficiente experiencia como para haber visto partos así, en lugar de sentirse feliz como nosotras normalmente nos ponemos contentas cuando empezamos a ver todas esas señales, pues empieza a haber mucho miedo, ¿no? Y a veces a mí me ha tocado, por ejemplo, no necesariamente de los esposos, porque yo sí como que trato como de hacer esa chamba desde antes en el consultorio, y sí, y en general llegamos al día del parto con un vínculo con ambos, ¿no? No solo con las mamás, sino que también con los papás, pero me ha tocado con las mamás, por ejemplo, ¿no? Con las que van a ser abuelas, así que me dicen, doctora, ya haga algo. Y la Hagan mujer un está perfecta, la mujer no ha pedido nada, la mujer está solamente haciendo lo que su cuerpo le pide que haga y sí me han dicho, por favor haga algo y entonces siempre les digo a todas las personas que la recomendación es que inviten a las personas que crean que van a respetar sus decisiones, ¿no? Porque tampoco ayuda mucho cuando los nervios de alguien más están ahí como pues queriendo intervenir, ¿no? Claro. Oye, hay algunas preguntas que te quiero hacer que han puesto aquí en el chat. De entrada, Uh-huh. preguntaron si tú atiendes o asistes partos en agua en casa. Sí, sí, de hecho es una de las herramientas que tenemos más valiosas. El agua es un analgésico natural y justamente pues es lo que nos evita llegar al último recurso que sería pues la epidural, pero como saben en casa pues no podemos hacer ningún tipo de intervención médica, ¿no? Es una de las premisas el hecho de estar en casa ni en el hospital deberíamos cuando no es necesario, pero bueno, en casa mucho menos.
Y claro, cuando yo voy a acompañar partos en casa, llevamos una tina que es profesional para partos y bueno, pues es como una delicia porque además está colchonadita de todos lados, el agua tibia pues es muy relajante y además tiene un potente efecto analgésico. Y por otro lado, recuerden que cuando estamos embarazadas, pues de pronto todos los kilos de más que hemos cargado durante todas las semanas que ha durado el embarazo, pues nos dificultan ciertos movimientos, ciertas posiciones, y en el agua flotamos. En el agua los movimientos son más fáciles de hacer y por eso pues está súper recomendado que así sea. Y por supuesto que sí, sí, siempre me la llevo. Perfecto. Hay dos preguntas que hablan de en qué momento hay que desistir de un trabajo de parto en casa y trasladar a un hospital. ¿En qué momento qué? Hay que desistir de un parto en casa y comenzar un traslado al hospital. ¿Cuál sería? Digo, yo sé que son varias razones y que depende de cada escenario y tiene que ser personalizado, pero ¿qué A razón grandes podría rasgos. ser? Bueno, cuando vemos que algo se sale de la normalidad, ¿no? O sea, recordemos que el parto en casa es para mujeres sanas de bajo riesgo, pero que aún las mujeres sanas de bajo riesgo durante el trabajo de parto pudieran presentar situaciones que se salen de la normalidad. Por ejemplo, que la frecuencia cardíaca del bebé esté inestable, que no se recupere, pues eso sería un indicador para tener que irnos al hospital. Me ha tocado también, por ejemplo, que cuando se rompe la fuente, de pronto el líquido amniótico está con un meconio muy espeso, también tenemos que ir al hospital. Situaciones así, que esas son más de índole médico que nosotros tenemos que estar vigilando en todo momento, ¿no? Que los signos vitales, que las contracciones también estén, pues, funcionando, que estén siendo adecuadas para ir abriendo el cervix, ¿no? Pero en realidad, pues es poco común que tengamos que terminar en un parto en el hospital porque si elegimos bien a las mujeres y que además han estado con una preparación para el parto, pues eso todo contribuye, ¿no? Si eso le sumas, pues que el equipo es pro parto y que las dulas hacen su chamba y que todas las energías se juntan ahí, pues la verdad es que la menor cantidad de veces tienes que hacer un traslado al hospital, pero siempre hay que estar de todos modos preparado para eso, ¿no? Hasta la mujer más sana del mundo tiene que tener contemplado que en algún momento pudiera requerir un traslado hacia el hospital. Sí, por eso de ahí la importancia de hacer el plan B, o sea, tener una opción en caso de que se necesita hacer un traslado, no tener en ese momento que levantar el teléfono a ver qué hospital me recibe, sino tener un plan hecho con la partera o en este caso contigo, ginecóloga, saber a qué hospital se van a tener que trasladar, etcétera, si es que llega a ser necesario. Sí, porque Y eso también pues nos da tranquilidad a todos, ¿no? Las veces que sí hemos tenido que hacer un traslado, pues la verdad es súper agradecido el hecho de ya haber tenido todo eso, una maleta lista, el hospital elegido y llegar al hospital y que ya sepan quién eres y que te dejen pasar, no tener que estar llegando a la mera hora a hacer un trámite y a ver a dónde corremos y a ver a quién le hablamos sin tener un pediatra, ¿no? O sea, lo más importante es planificar y prevenir. Yo soy súper, o sea, sí, confío plenamente en el parto en casa, pero siempre tomo todas las medidas de seguridad por el bienestar de todos, ¿no? Y sobre todo cuidando, pues, el bienestar de la mamá, de su bebé. Y cuando haces las cosas así, pues los resultados son muy buenos, porque definitivamente sabemos hasta dónde quedarnos en casa, en qué momento es momento para ir al hospital y sabemos actuar también en las emergencias cuando se presentan, porque en obstetricia también pueden presentarse emergencias, también pueden presentarse situaciones, pero también hay que analizar los riesgos en función de la situación. O sea, no podemos generalizar y no podemos pensar siempre en miedo cuando estamos hablando de un evento fisiológico, ¿no? Entonces hay que ver el parto como eso, como un evento fisiológico, confiar, apostar a una buena preparación para el parto en todos los sentidos, ¿no? Físico, con una buena nutrición, con un buen control prenatal, emocional, hay que informarse un montón para poder elegir bien. Hoy por hoy hay un montón de opciones para elegir el nacimiento que más conviene y la información está, ¿no? Entonces creo que entre más información tenemos, tomamos mejores decisiones
y yo creo que no hay ninguna, ¿no? O bueno, por lo menos que yo sepa, de las mujeres que a mí me ha tocado acompañar, que se haya arrepentido de haber elegido parir en casa, ¿no? Porque te cambia la vida radicalmente. Qué bonito. Oye, una última pregunta, Itzel, antes de terminar. Esta va mucho en relación con el COVID-19. Es que, ¿qué Ujú. pasa si no se tienen síntomas de coronavirus, pero sí están infectadas, ya sea mamá o cualquiera de los presentes en el parto? Pues si no tienen síntomas todavía, pues es difícil predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque lo ideal es ante la menor sospecha de cualquiera de los síntomas que se presentan, pues acudir a las autoridades sanitarias para poder hacer un protocolo adecuado, ¿no? Aquí sí me gustaría hacer la diferencia entre una persona que tiene alto riesgo de COVID o ya está infectada, que definitivamente no podrían ser candidatas a tener un parto en casa, ¿no? Y las mujeres sanas. Yo creo que lo que debemos de promover, lo que debemos hacer ahorita es promover el parto en casa entre todas las mujeres de bajo riesgo que están sanas y que no han presentado ningún síntoma, ¿no? Y bueno, si se presenta algún síntoma, pues ni modo, tendremos que someternos al protocolo que ya han dicho nuestras autoridades. A mí me parece que eso debemos hacer todos, ¿no? Estar muy pendientes de actualizarnos de la información todo el tiempo, dejar de estar compartiendo información negativa, información falsa, y de estarnos además también peleando los unos con los otros, porque recuerden que compartimos el mismo país y creo que lo que debemos hacer es sumar, apoyar y respetar a los que verdaderamente saben manejar una enfermedad como es esta, ¿no? Que es una enfermedad epidémica emergente y que pocos de verdad tienen los suficientes conocimientos como para poder opinar puntualmente, y yo por eso confío en ese sentido, en lo que nuestras autoridades nos están diciendo, en lo que los médicos que tienen más experiencia o que se dedican a ramas de la medicina como la epidemiología, la salud pública, porque ellos son los que tienen, pues, digamos, los conocimientos suficientes para poder tomar decisiones. Y nosotros, los demás, pues tenemos que sumarnos a esos esfuerzos y hacer todo lo posible porque los contagios sean los menos, ¿no? Y por eso esta iniciativa de nosotras de fomentar más el parto en casa, pero entre todas las mujeres que están sanas. Si ya hay una sospecha, si hay una mujer infectada, tiene que someterse a todos los protocolos para evitar más contagios. Afortunadamente, lo que han visto es que las mujeres que han tenido bebés, los bebés han desarrollado una inmunidad y eso es una gran noticia. No podemos decirlo que en todos los casos porque pues no tenemos tantos casos como para que ya podamos tener una evidencia científica lo suficientemente clara Muy como pronto. para poder decirlo, pero enfoquémonos nosotras ahorita en las mujeres que no están enfermas de COVID, para que menos se enfermen y para que puedan tener partos y pospartos con sus hijos, ¿no? Y que puedan defender la lactancia, que ahorita es una de las medidas de prevención primaria que mejor funciona, ¿no? La lactancia materna y que nos puede tener, o sea, todos los bebés que están haciendo en estos tiempos, por favor, que sean amamantados, ¿no? Porque no hay en el mundo mejor alimento que la leche materna, ¿no? Entonces, entre más partos en casa tengamos, pues tenemos más probabilidad de que las mujeres puedan tener un posparto más fácil, dejémoslo así, y que tengan lactancias exitosas, ¿no? Ya de por sí un posparto tiene sus propios retos y lo sabemos todas, y yo creo que en estas circunstancias, con todo lo que estamos viviendo, pues van a tener sus propias características. La ventaja es que muchas van a estar acompañadas de sus parejas o de sus familiares y eso es un regalo, ¿no? Porque en los tiempos modernos, pues casi nadie se detiene, ¿no? A ver respirar, a ver la vida y a contemplar a su familia, a sus hijos y a su nido, ¿no? Entonces, todos ustedes que están por tener bebés, aprovechen este momento para unirse más, para preparar el nacimiento y quienes quieran de verdad vivir una experiencia así, pues acérquense con las personas
que estamos haciéndolo, somos muchos, no, yo no soy la única, hay muchas otras compañeras que son parteras, sé que otras ginecólogas también están empezando a abrir ese panorama y yo de verdad de corazón les digo que con mucho gusto las acompaño para que esto pueda llegar a más mujeres, a más familias y que después podamos, y además invito a documentar, ¿no? Eso también sería muy importante, que todas las que estamos a favor del parto en casa documentemos, porque esta experiencia que nos está tocando vivir ahorita, en unos años yo creo que nos va a sacar sonrisas y lágrimas y vamos a poder recordarlo como un momento cumbre para fomentar el parto en casa. Claro. De que